¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en este tercer video de la sesión de la semana número uno de gestión de proyectos de acuerdo con el PM. Soy el doctor Aaron Martínez García y como hemos estado observando en los primeros dos entregas, eh, tiene que ver con los conceptos, la definición del proyecto, cómo se establece la relación entre la triada costo, tiempo y recursos, entre otras variables más que tiene que ver con la propia definición del tiempo, las etapas, así como todos los elementos que pueden llegar a requerirse dentro de la gestión de un proyecto. Y en esta entrega, mis estimados y estimadas, pues vamos a estar observando un poco más dirigido hacia las competencias del director de proyectos en función del PMI. Liderazgo, excelencia técnica y visión estratégica para generar valor real ante una organización desde el propio proyecto o la gestión de portafolios o la gestión de grandes proyectos, carteras. El director de proyectos básicamente es la persona por la que se asigna por parte de la organización, por supuesto, quien va a liderar, quien va a ejecutar, quien va a ser el responsable de lograr los objetivos que se requieren dentro de la organización para el efecto del proyecto. En esta sesión, mis estimados y estimadas, vamos a estar revisando que no solo es gestionar, no solo es el conocimiento, las técnicas, las formas de trabajo, sino tenemos que definir competencias clave para poder desarrollarnos como gestores o como directores de proyectos. Y estas competencias clave son necesarias para generar un valor adicional y un beneficio social al interior de cualquier tipo de proyecto. En este sentido, tendríamos que revisar cómo funciona la esfera de influencia, el impacto que tiene el director, directora de proyectos y cómo se expande en ondas concéntricas. Si la organización ha confiado en una persona y esta persona tiene la posibilidad de capacidad de poder generar, dirigir y gestionar al proyecto, pues se va a expandir hacia la organización, hacia la gerencia, las funciones, el trabajo, los procesos, el propio beneficio que éste puede ofrecer ante la propia dirección del proyecto. Por otro lado, tenemos a la industria y los beneficiarios sociales que pueden intervenir, ya sea como receptores o como proveedores del propio proyecto. Entonces, se puede observar que el beneficio va más allá de lo que puede plantear un ejercicio concéntrico en el que el proyecto es solo el proyecto, sino tiene un impacto en distintos niveles, en distintas dimensiones, en las personas, los procesos, los productos, los servicios, las partes interesadas en todos sus niveles y hacia todas las direcciones. Y se puede ver cómo ésta se va expandiendo y va atendiendo y alcanzando a cada una de las partes involucradas. De tal suerte que el proyecto no solamente va a tener un beneficio unilateral, sino que al ver las personas que todas pueden tener un beneficio bien focalizado, definitivamente corren el riesgo de ser beneficiados de una u otra manera del propio proyecto. ¿Qué significa esto, mis estimados y estimadas? Que tendríamos que partir de un marco de competencias. ¿Sí? Para el PMI lo establece dentro de un triángulo de talento, ¿sí? Así se le llama, en el que por un lado podemos observar las formas de trabajo, por otro podríamos explicar la perspicacia empresarial y por otro lado las habilidades de poder. ¿Qué significa cada una de estas, mis estimados y estimadas? Pues básicamente el hecho de que cada proyecto requiere un equilibrio preciso entre todas estas habilidades, formas de trabajar. ¿Cómo defines el trabajo? ¿Cómo identificas las necesidades? ¿Cómo le explicas a las personas qué es lo que tienen que hacer? ¿De qué manera distribuyes el trabajo? ¿Qué técnicas vas a utilizar? ¿De qué manera vas a plantear el trabajo de una forma estratégica que cada uno sepa el rol y la importancia que tiene en el proyecto y sobre todo en el producto final o en el entregable final?
Estas formas de trabajar son muy importantes porque determinan funciones, determinan tareas, determinan procedimientos, procesos y hacen que las personas no solamente se sientan útiles, sino que vean en su trabajo un propósito real. Ah, lo estoy haciendo porque es importante, lo estoy haciendo porque todos dependen de mi trabajo y de mi esfuerzo. Entonces, bajo esa perspectiva, la forma de trabajar desde el director de proyecto depende completamente de garantizar que se alcance un resultado. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? De distintas formas, de distintas maneras, pero se necesita concretar desde la experiencia del propio director de proyectos. Fíjense que me ha tocado ver gerentes, personas muy, muy ilustres, que, que de repente pues se quejan y se quejan y se quejan y se siguen quejando. Es que mi equipo no alcanza, es que no hacen lo que necesito, es que nunca me ayudan, es que nunca... Y de repente les dije, oye, siempre te quejas, vienes conmigo, te quejas de que las personas hacen mal su trabajo, de que te enojas porque nunca te entienden lo que quieren, qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y de repente nos ponemos a analizar la ruta de trabajo y nos damos cuenta, o por lo menos esta persona se dio cuenta, que asumía que las personas hacían las cosas como esa persona pensaba o quería, pero nunca les daba especificaciones claras, nunca les detallaba el trabajo, nunca les decía yo espero de ti esto o yo necesito de ti esto. Entonces, simplemente decía, hay que sacar el proyecto, hay que sacar el proceso, hay que sacar el producto. ¿Cómo? Ah, pues tú te la arreglas, ahí nada más me avisas cuando ya esté. Entonces, de cierta forma, no había una forma, valga la redundancia, en la que se explicara cada etapa del proceso. Es más, ni siquiera estaba declarado qué era lo que iban a hacer. Entonces me decía, es que las personas no están trabajando, es que las personas no están haciendo lo que yo quiero, es que las personas y los trabajadores y bla, 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 y siempre quejándose. Le dije, bueno, ¿y cuál es tu postura? No, pues yo aquí soy el gerente, soy el director, soy el que mueve. Ah, órale, pues. ¿Y qué estás moviendo? O sea, realmente, ¿cuál es tu función? Entonces se quedó así como que, pues decirles qué hacer. ¿Y realmente les dices qué hacer? ¿Les das las herramientas para que puedan lograr llegar a fin conforme tú necesitas? No, pues no, le digo, es que ahí está la clave. Y aquí les quiero decir, mis estimados y estimadas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en la pantalla o ha tenido la fortuna de asistir a algún concierto donde se encuentre una filarmónica o una sinfónica y ustedes van a ver al director o directora de orquesta. El directora de orquesta todo el tiempo le está dando la espalda al público. Qué grosero podrían decir muchas personas. Pero en realidad lo que está haciendo el director es estar disponible para que cada uno de los expertos, músicos, concertistas, expertos en su instrumento, en conocer las melodías, en leer perfectamente las partituras, puedan entrar de forma adecuada en el momento preciso, con la intensidad, con cada uno de los detalles armónicos que pueda estructurar la música clásica, semiclásica, o la que sea el caso. Pues el director les da eso, dirección. En las partituras tienen la forma de trabajar, ellos tienen la técnica, tienen el conocimiento, tienen todo, pero necesitamos este conocimiento, estas habilidades de poder dar dirección, de decir en dónde entras, en dónde guardas silencio, en dónde crece tu sonido. Y lo mismo ocurre en una organización, en un proyecto. Un director de proyectos no solamente te va a decir qué es lo que espera de ti, sino también te tiene que explicar cómo lo necesita de ti. ¿Qué herramientas te va a dar? A, B, C. Y te dice, pon atención porque esto aquí se hace A, B, C. Entonces no solamente se trata de las formas de trabajo,
También se trata de las habilidades de poder, de dirección, esta estructura de responsabilidad que puedas tener por sobre las personas y el trabajo mismo. Y esto nos lleva a la última arista, la perspicacia empresarial. ¿Qué significa esto, mis estimados y estimadas? Básicamente, que podamos comprender que cuál es el know-how del negocio. O sea, si yo soy un project management de una constructora, definitivamente yo requiero conocer del ámbito de la construcción. Si yo voy a planificar el desarrollo, la implementación o la construcción de un aeropuerto, pues yo necesito estar muy bien empapado de materiales, de costos, de productos, de elementos que tienen que ver justamente con la construcción, para que yo pueda determinar quién es, cuándo, cuánto, por qué y cómo. Entonces, esta perspicacia empresarial me habla de habilidades, de competencias, de conocimientos, de experiencia que a lo largo de los años las personas pueden adoptar y que si le sumas la forma de trabajar, el conjunto de conocimientos, técnicas, así como las habilidades de poder, de liderazgo, de comunicación, de asertividad, de trabajo en equipo y el conocimiento que puedas tener del giro de tu negocio o del negocio, pues esto te va a aperturar completamente la forma en la que vas a tomar las decisiones al interior del propio proyecto y la organización. Si lo vemos desde esta perspectiva, la perspicacia empresarial es la que realmente corona las competencias de un director de proyectos. ¿Por qué? Porque sensiblemente, bueno, ya sé que son 5 etapas: inicio, planeación, ejecución, ya sé que son 5. ¿Sale? Entonces me está diciendo, Doc, que puedo irme a un hospital a desarrollar un proyecto. Sí, de que puedes, puedes. De que la curva de aprendizaje, puesto que no es tu área de conocimiento, va a ser diferente, definitivamente así va a ser. Y aquí pues depende completamente digamos que el ámbito de aplicación, si vas a tener tiempo de aprender esas cosas o no. Entonces es muy importante que podamos revisarlo desde esa perspectiva para poder eh, llegar a mejores resultados. No quiero decir con esto que nos tenemos que acotar a un solo producto, un solo servicio. Si conocemos la metodología de gestión de proyectos, definitivamente vamos a poder atender de forma muy concreta el proyecto que se nos atraviese. Pero desde mi perspectiva humilde, puedo decirles que cuando hablamos de perspicacia empresarial tiene que ver en demasía con los costos, con la definición de costos, la definición de costos directos e indirectos, gastos, de la forma en la que evaluamos el proyecto financieramente hablando. Si tenemos una tasa de interno, este, tasa de retorno considerable, si el valor actual neto del proyecto nos permite avanzar, eh, si hay punto de equilibrio, si no hay punto de equilibrio, entre otras cosas. Entonces, la perspicacia empresarial no necesariamente tiene que ver con la forma en la que conoces el negocio. Por ejemplo, les platiqué en algún momento que, bueno, me dedico a la consultoría y pues todos mis proyectos de consultoría tienen que ver con el análisis de costos. Entonces, no importa si son jeans, si son playeras, si son tenis, si son chocolates, si son pasteles, si son consultas, si son qué, puesto que yo me voy a la perspicacia empresarial desde el punto de vista de los costos y veo qué tan viable o no viable es un proyecto en función de sus costos. Para mí es lo más importante, es lo neural. Entonces, si en la parte financiera para mí me resulta que no es viable, pues no importa que tenga un estudio de mercado precioso, ¿sale? De nada me sirve tener un estudio de mercado precioso que me diga, oye, aquí en Angelópolis vas a vender millones porque hay muchas personas que venden y que compran y mira, hay una ocurrencia de quién sabe cuántas miles de personas cada fin de semana. Pues eso no va a pasar. O sea, de verdad que no va a tener un impacto si en realidad mis costos son más altos que el valor de venta. Y me he encontrado empresas así, mis estimados y estimadas. Empresas donde venden un producto en 300 pesos, valor comercial,
y el costo de producción es de 340 pesos. O sea, es lo que les digo, mejor regálales 40 pesos y quédate con tu producto. Ya cuando les digo eso, no, ¿cómo crees que no es que, pues es que es lo que está pasando? Entonces, desde mi humilde punto de vista, la perspicacia empresarial tiene que estar muy bien centrada, por lo menos en la conceptualización financiera, ¿vale? Entender cómo funcionan las finanzas de los proyectos, saber el impacto que estos pueden tener al momento de tomar decisiones y desde ahí construir. Cuando hablo de formas de trabajar, pues me explico desde, oye, ¿cómo vas a controlar, cómo vas a planificar el abastecimiento desde el punto de vista de costos? ¿Cómo vas a ir ocupando tus materias primas y cuánto te va a estar costando lo que estás haciendo? ¿Qué estimación de costos tiene? Entonces, y aquí es donde muchos colegas no quieren, no les interesa o no pueden, pero los costos les cuestan mucho trabajo poder este, calcularlos. Bajo esa premisa, pues tenemos un gran océano azul, ¿no? Algo que podríamos ocupar para la gestión de proyectos, puesto que si a ti te interesa o si se te facilitan los números, pues podrías aprender en gran medida cómo se evalúan los proyectos de, de inversión, o mejor dicho, cualquier proyecto desde el punto de vista financiero, ¿no? El costo de inversión, si hay depreciación, si hay amortizaciones, si hay depreciaciones, el valor o el costo de mano de obra, materias primas, flujo de operación, flujo de producción, flujo de un montón de cosas, flujo de efectivo, costo-beneficio, punto de equilibrio porcentual y, y numérico, incluso hasta llegar a los estados pro forma, ¿no? Una proyección de 5 años. Y, y de ahí pues, nos podemos brincar a la tasa interna de retorno, valor actual neto, entre otras variables que impactan e inciden directamente en las decisiones del proyecto. Es más, aquí puedo decirte, ¿es viable o no es viable? Muchos proyectos arquitectónicos de innovación al interior de las empresas tiene que ver con cuánto me va a costar lo que quiero hacer y en cuánto tiempo lo voy a tener que recuperar. Si estamos hablando de una maquinaria, una línea de producción, pues esa línea de producción, ¿cuánto cuesta, cuánto me va a costar implementarla y cuánto voy a recuperar en cuánto tiempo y de qué forma? ¿Sí? Entonces hace algunas lunas que fui a Tehuacán a hacer una evaluación de una empresa, una maquila. Bueno, pues realmente es súper redituable, ¿no? O sea, contratas a 15 personas, les pagas a destajo, te producen, eso lo vendes 20 veces el valor que pagaste por lo de la maquila y vámonos. Entonces, sí es muy redituable, pero necesitamos analizar a los proyectos desde la perspectiva financiera y como lo repetía, esto tiene que ver con la perspicacia empresarial, conocer cómo se utilizan los costos para poder determinar qué decisiones tomar al interior del trabajo. Vuelvo a repetirlo, las formas de trabajar tienen que ver directamente en cómo estimas, cómo calculas, cómo proyectas los costos y cómo comunicas, desarrollas estructuras la información para tu equipo y los entregables y los objetivos. Y esto se le pone el ingrediente de habilidades de poder en términos de concentración, en términos de este, comunicación efectiva, en términos de liderazgo. Bueno, te vuelves una persona eminentemente poderosa para la organización o para cualquier tipo de proyecto. Entonces, desde esa perspectiva tendríamos que tratarlo. Formas de trabajar, ya los hablaba, lo platicábamos, ¿no? Gestión precisa de un cronograma, costos y calidad, manejo integral de riesgos y adquisiciones. En términos de agilidad metodológica, bueno, es tener una capacidad crítica para aplicar y alternar entre marcos, ya sea predictivos, de cascada, ágiles o híbridos. Pero en este tema de formas de trabajar es un dominio técnico y adaptabilidad de metodologías de gestión, desarrollo y evaluación de proyectos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. El lado 2, habilidades de poder. Es la capacidad que podemos desarrollar para movilizar personas y equipos. Ya lo platicaba hace ratito, responsabilidad, poder,
jerarquía o como le quieras decir, tiene componentes clave. Inteligencia emocional y empatía es una, pienso que es una de las más poderosas. Resolución de conflictos, el cómo se deben de abordar el conflicto, cómo evalúas un conflicto, si un conflicto es realmente un conflicto o no lo es. Liderazgo colaborativo, buscar la forma en la que todos participen, pero que todos ganen, pero que todos sustenten, pero que todos aporten. Este liderazgo colaborativo tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con la forma en la que te proyectas al equipo. Muchas veces confundimos el liderazgo con mandar. El liderazgo lo confundimos con gritar al equipo, echarle sombrerazos. Pero en realidad el liderazgo tiene muchísimo más con servir. Un líder adecuadamente definido va a buscar que todos tengan todo lo que necesiten y cuando no lo tengan, proporcionárselo. Por eso les digo, un liderazgo colaborativo tiene más una perspectiva de servicio que de imponer o de dirigir de una forma muy grotesca a los equipos. Entonces, un project management debe inspirar al equipo, a las partes interesadas, para que este proyecto pueda trascender, pueda verse el beneficio económico y busque el éxito social y empresarial. Y tenemos el lado 3, ¿no? El eje vital, como lo dicen algunos. La comunicación lo es todo. No asumir, no pensar, no querer, no sobrepensar, no pensar que las personas van a hacer lo que tú estás pensando, no asumir que las personas van a hacer lo que tú estás pensando, no querer que las personas adivinen lo que estás pensando. El director de proyectos tiene que ser muy preciso, ¿sí? Para mí lo más importante, por ejemplo, les decía a mis estudiantes hace ratito que tuve un par de reuniones con todos los chicos de quinto. Les dije, a ver chicos, yo me tardo semanas en la planeación y trato de adecuarlo así, 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 para que el día de hoy no exista ninguna duda. Todos sepan en qué parte, en dónde la comunicación es el eje vital. No podemos dejar de lado que trabajamos con personas y que las personas tienen necesidades, tienen expectativas. Cuando tú les puedes proveer eso y un poquito más, ¿para dónde vamos? Para allá, vámonos. Entonces, tenemos que comunicarnos de forma clara, bidireccional. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Ser transparente, ser honestos, tener un flujo de información efectivo, constantemente estar buscando qué es lo que me está diciendo el mercado, entre otras variables. Por eso la perspicacia empresarial tiene que ver con el entendimiento del entorno y visión macro, ¿sí? La alineación estratégica es importantísima porque vamos a la comprensión profunda de la alineación estratégica del proyecto. Bueno, si mi negocio es una cafetería, pues va a ser muy normal que vendamos café, ¿ok? Pues tengo que alinear estratégicamente todos mis procesos, todos mis recursos para que pueda vender café de una forma muy potencial. Entonces, pero lo más importante, y justamente lo platicaba en la primera parte de esta reunión, es el análisis riguroso del costo-beneficio de nuestro propio proyecto. Tener conocimiento contextual sobre el mercado, sobre la competencia, sobre el impacto social que puede requerir nuestro proyecto, me va a permitir entender cómo el proyecto va a contribuir a la misión de la organización y al bienestar de las personas que trabajan al interior o que se ven beneficiadas por el desarrollo del proyecto. Y desde esta perspectiva, pues tenemos que plantearlo. El PM nos focalizamos como integradores, como agentes integradores que vamos a buscar la integración de un entorno dinámico. Como lo decía hace unos instantes, bueno, el Project Management va a servir como facilitador, como integrador, buscando un equilibrio entre el entorno dinámico y las restricciones y la dinámica del proyecto con la organización. La restricción de tiempo, costo y alcance en función de la integración de personas y procesos
vamos a buscar este equilibrio al que me refiero. Entonces, la función principal es mantener justamente las condiciones y el equilibrio entre las restricciones de competencia y la integración humana, de tal suerte que podamos alcanzar los mejores resultados en el menor tiempo posible. Bien, ¿cuál es la diferencia entre dirección y liderazgo? ¿Sí? ¿Y por qué la diferenciamos dentro del project management? Porque finalmente hablamos de dirección de proyectos, que se puede optimizar y potenciar desde el liderazgo de proyectos. Pero es como cuando hablamos de el chef al menú y no es del menú al chef. ¿Sí me explico? O sea, el chef hace el menú, no el menú hace el chef. Entonces, el liderazgo es una herramienta muy útil para poder dirigir adecuadamente cualquier proyecto, porque la dirección permite enfocarnos a resultados, a procesos, a control y eficiencia, ¿sí? Y nos permite hacer las cosas correctamente, ¿sí? Mientras que el liderazgo está enfocado a las personas, a su visión, a su motivación, al cambio, a hacer las cosas correctas, ¿sí? Estilos de liderazgo, bueno, podemos ver el Ulysse Faré, que tiene que ver con dejar hacer, dejar pasar, el transaccional, el servicial, el positivo, ¿no? Liderazgo positivo, el liderazgo transaccional, transformacional, entre otros distintos tipos de liderazgo. Mientras que en la dirección tenemos una dirección enfocada a resultados, a procesos, a control de eficiencia y podemos hablar que existen estilos de liderazgo que pueda adaptar y adoptar el director de proyecto. No, no puedo tener el mismo skin de dirección de proyectos, por ejemplo, si estoy hablando de una construcción donde tengo a 300 obreros, eh, pues sí, que están en la obra, que están eh, paleando, que están transformando piedra, o sea, es obra, mano de obra dura que está en el sol, que tiene que ser dura tal vez el trato, y es muy diferente a un proyecto empresarial, ejecutivo, el trato, el liderazgo es diferente. Entonces, como directores de proyectos tenemos que entender en qué momento switchar o utilizar una herramienta para cada eh, tipo de proyecto, donde estás parado, caray, y qué hacer en ese tipo de situaciones. Si yo me voy a la industria y de repente me meten en una línea de producción y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que sacar este proyecto, vamos a trabajar con 50 personas de línea de producción, pues no les voy a hablar como a los chamacos de universidad. A ver, mis niños, ¿cómo están? A ver, ¿qué piensan? No, es más dirigido, más duro, más transaccional, más vamos, ¿sí? Pero si estamos hablando de un proyecto ejecutivo, la dinámica es diferente, porque a lo mejor las personas o el ambiente lo hacen diferente. Entonces tenemos que tener una capacidad impresionante para poder switchar el tipo de dirección que vamos a utilizar para alcanzar el máximo beneficio dentro de la gestión del propio proyecto. Como ya lo platicaba en la primera sesión, pues la brújula moral para cualquier director de proyectos tiene que ver con la responsabilidad, el respeto, la equidad, la honestidad, puesto que todas las decisiones que vamos a tomar dentro del propio proyecto va a ser bajo presión. Y vamos a tener que tomar decisiones muy rápidas, muy ágiles, y vamos a conservar el mayor valor y la máxima integridad. Existe un código de ética en el Project Management Institute en el que todos los colegas directores de proyectos nos tenemos que apegar a estos cuatro grandes pilares. Responsabilidad con la organización, con la sociedad, con el proyecto, respeto con las personas, con la naturaleza, con todo lo que tiene que ver con el proyecto, equidad de la misma forma y honestidad. En este punto, mis estimados y estimadas, pues para concluir, vamos a hablar
del impacto de las competencias sólidas que vamos a requerir como directores de proyectos. Tienen que ser sumamente sólidas. Esto nos va a permitir tener una dirección muy clara, precisa, y nos va a reducir la tasa del fracaso. Vamos a optimizar los recursos y vamos a asegurar beneficios sociales sostenibles. El aprendizaje de estos dominios del conocimiento a través del PMBOK no es estático. Todos vamos a tener distintas intensidades de conocimiento en función de nuestras experiencias, de la forma en la que hemos visualizado cada una de las técnicas, la batería de soluciones que tengamos a nuestro alcance y a nuestro conocimiento. Por tanto, tenemos que estar constantemente actualizados. Si de repente a ti te cuestan mucho trabajo los costos, pues nos vamos a tener que meter a un tema de costos. Cómo es la estimación, cómo es el prorrateo, cómo se puede calcular los flujos de producción, entre otras cosas, es importantísimo que lo sepas. Por tanto, el director de proyectos va a ser o va a funcionar como un catalizador que va a transformar una idea en valor real, usando el equilibrio entre técnica, liderazgo y visión del negocio. De mi parte sería todo, mis estimados y estimadas. Va a ser un gusto completo poder saludarlos en nuestras sesiones de foro y de retroalimentación. Nos vemos en la primera sesión de cada una de estas. Cuídense. Hasta pronto.